Señoras y señores, para todos, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno de este 22 de junio. Reciban un cordial saludo quienes nos acompañan esta tarde, el señor Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, la señora Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, el señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, el señor Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, el señor Luis Amador Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, la señora Jocelyn Chacón Madrigal, ministra de Salud, el señor Gerald Campos Valverde, ministro de Justicia y Paz, la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ministra de Trabajo y Seguridad Social, el señor Carlos Enrique Alvarado Briceño, ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la señora Mónica Araya Esquivel, presidenta ejecutiva del INS. Un saludo además a la señora Gloriana López Fuscaldo, ministra de la Condición de la Niñez, y a la señora Ana Caterina Müller Marín, ministra de Educación, así como al señor Gerardo Bolaños Alvarado, director general de Aduanas, el señor Warner Quesada Céspedes, subdirector general de Aduanas, y el señor José Álvaro Jenkins Rodríguez, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado. Un saludo además para quienes siguen esta transmisión por las diferentes plataformas digitales, redes sociales y medios de comunicación. Para dar inicio con este acto, procederemos con la firma de la Ley 10.271, reforma de la Ley General de Aduanas. Y para esta firma le solicito al señor presidente hacer uso de la palabra. Muy buenos ya tardes. Muchísimas gracias a las señoras y señores de la prensa por haber venido. Un saludo a todo el pueblo de Costa Rica muy cariñoso. Hoy tenemos una agenda en esta conferencia de prensa muy intensa y extensa porque vamos a hacer muchas cosas en el contexto de trabajando, decidiendo y progresando. Lo primero que vamos a hacer, vamos a firmar una serie de leyes y decretos ejecutivos indispensables para el funcionamiento del país, así como les voy a comunicar luego lo que pasó en el Consejo de Gobierno, y a los que quieran todavía quedarse, los señores de la prensa, contestaríamos preguntas luego de eso. Perdón que me haya puesto a dar la ruta de vuelo porque si no va a ser medio enredado el asunto. Ya saben, vamos a firmar cosas que beneficien al pueblo de Costa Rica. Voy a dar mis declaraciones sobre el Consejo de Gobierno y luego contestaremos las preguntas. Primera cosa que vamos a firmar es una nueva ley de aduanas. A mí me llena de enorme satisfacción que hoy firmemos esta ley, porque cuando yo fui ministro de Hacienda y destituí al antiguo director general de aduanas, le pedí a don Gerardo Bolaños, por ahí del año 2020, don Gerardo, ya es hora de que modernicemos la ley de aduanas en Costa Rica con dos objetivos. Primero, facilitar el comercio, reducirle a los empresarios la enorme cantidad de papeleo y vueltas y cosas que tenían que hacer en la importación y exportación en Costa Rica a través de las aduanas. Y segundo, reducir lo que los costarricenses saben que todavía lamentablemente pasa ahí. Entonces, en ese sentido, me llena de placer y satisfacción anunciar y agradecer a la Asamblea Legislativa que finalmente vamos a tener una ley de aduanas más moderna. Quiero reconocer que aquí está el señor presidente de la UCAEP, don José Álvaro Ramos, como testigo de honor, don José Álvaro Jenkins, perdón, como testigo de honor. Tenemos también al director general de aduanas y al subdirector, a don Warner, director general de aduanas. Entonces, procedamos a la firma. ¿Qué les parece?
Tal cual lo indicó el señor presidente, entonces procederemos con la firma de la ley 10.271, reforma a la Ley General de Aduanas, y para estos efectos solicito su presencia al frente, junto al señor presidente de la República, al señor José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado, y al señor director y subdirector general de Aduanas, así como al señor ministro de Hacienda. Suscribe el documento el señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda. Firma el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Señor presidente, procedemos con la toma de la fotografía. Lo primero, déjenme felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los invitados y al señor presidente. Continuamos con la firma del decreto, modificación de los artículos 2, 3, 5, 22 y 25 y derogatorias de los artículos 4 y 11 del decreto ejecutivo 41641, reglamento al título 4 de la ley 9.635, denominada Responsabilidad Fiscal de la República, del 9 de abril del 2019 y sus reformas. Y para esos efectos, nuevamente solicito al señor presidente el uso de la palabra. Vean qué interesante el nombre de un artículo, de un decreto. Nadie sabe de qué se trata esto, ¿verdad? Derogación del número tal y el otro tal y la cosa. Pueblo de Costa Rica. La regla fiscal es una cosa fundamental. La disciplina fiscal es una cosa fundamental para el país. Los países que se han desviado de ese principio básico castigan a sus poblaciones con hiperinflación, escasez, tipos de cambio descontrolados. Está bien que tengamos disciplina fiscal y es importante una regla fiscal. Sin embargo, lo que hace este decreto, esta modificación al reglamento de la implementación, es quitarle una amarra que tienen las instituciones públicas para servir al pueblo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, en el reglamento anterior, para ver si se cumplía con la regla fiscal, se veía cuánto se gastó el año pasado y cuánto se gastó este año. Y como siempre, por razones lógicas, en todos los países del mundo hay una subejecución de presupuesto. Entonces, la desaceleración del gasto público se nos hizo enorme, al punto de que la Cancillería no va a poder pagar salarios y los gastos de las embajadas a partir de agosto, a menos de que hayamos hecho este cambio, a punto de que el PANI no va a poder hacer las transferencias a las organizaciones no gubernamentales que tienen aproximadamente 13,000 menores y niños y niñas, simplemente porque el recurso existe, pero como el cumplimiento de la regla se hacía sobre lo gastado y había un subejecución de presupuesto, es decir, se gasta menos todos los años, cada vez íbamos como un carro acelerándolo en un precipicio hacia, en una cuesta hacia un precipicio.
mantenemos la responsabilidad fiscal, pero no vamos a dejar que 13,000 niños y niñas pierdan el hogar que tienen o el techo que tienen y la comida, ni vamos a dejar de pagarle a los embajadores que están afuera. Entonces, esta es una modificación a un reglamento que lo que tiene es puro sentido común de mantener la regla fiscal y de permitir que el Estado funcione, porque ahora vamos a medir el cumplimiento de la regla fiscal sobre lo presupuestado el año anterior comparado con lo presupuestado de este año. Pareciera un tema muy técnico, pero la señora que está en Purral pasando necesidades y los niños que están en esos hogares y la gente que necesita que el Estado continúe funcionando, tiene que darse cuenta que este es un cambio muy significativo y es la política pública que nosotros estamos siendo valientes para implementarla. Así es que pasemos a la firma. Muchas gracias. Como lo indicó el señor presidente de la República, entonces suscriben este documento el señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, y el señor presidente de la República. Procederemos con la toma de la fotografía oficial. Muchísimas gracias. Pueden volver a sus espacios. Continuamos con la firma del decreto Requisitos y Procedimientos para la homologación y reconocimiento del Registro Sanitario de Medicamentos, otorgados por las autoridades reguladoras, miembros del Consejo Internacional de Armonización de Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos de Uso Humano. Para esos efectos, solicito, señor presidente, nuevamente hacer uso de la palabra. Señora ministra, acompáñeme. Otro enorme placer y satisfacción que me da y agradecerle al Ministerio de Salud Pública y a la señora ministra. Vean los nombres técnicos, homologación de tal y tal cosa. ¿Saben qué? Este decreto lo teníamos, o esta acción de política pública en Costa Rica estaba atrasada por décadas. ¿Por qué? Porque en Costa Rica, antes de hoy, quien quisiera importar un medicamento tenía que pasar por la tortura de la burocracia del Ministerio de Salud Pública para poder registrar el medicamento. ¿Cuánto duraba en promedio, señora ministra? Año y medio. 15 meses. Un año y medio. Y además, al que conseguía el registro, le daban un monopolio, todavía se lo dan. Este gobierno decidió, es decir, la señora ministra y yo, que si alguien en Europa o en Japón o en los Estados Unidos de América puede tomarse una pastilla porque esa pastilla fue comprobada por los laboratorios multimillonarios de protección a la salud pública de esos países, de ahí, como diría la gente de Costa Rica, de ahí se la puede tomar también en Costa Rica, de manera automática. Y no le corresponde a un grupo de personas decir, no se la registro, o sabe que me llevo 5 años registrándosela. Eso limita la competencia y limita el acceso de los costarricenses a la medicina moderna. Además, ese es el primer paso en la ruta a bajar el precio de los medicamentos en las farmacias de Costa Rica, porque quita un montón de restricciones, quita la discreción de burócratas, y ustedes saben qué pasa cuando hay discreción de decir sí o no. Entonces estamos haciendo lo correcto. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, el FDA y de la EMA en Europa,
tienen presupuestos multimillonarios, científicos de las más altas calidades, vamos a confiar en eso. Yo no sé si la señora ministra quiere agregar algo al respecto del decreto de la homologación. Claro que sí. Como mencionaba el señor presidente, este es el primer paso para el compromiso adquirido para disminuir la cantidad de trámites y también la competencia desleal, los oligopolios y poder llegar a una disminución de precios tanto en la institución pública como privada. Aproximadamente, esto entraría, lo firmamos hoy, entraría a regir en 6 meses y de ahora en adelante el Ministerio de Salud tiene 30 días para dar el permiso a ese medicamento que ya viene con los permisos de las autoridades reguladoras. Entonces pasamos de año y medio de darle el permiso a una persona a 30 días. Además, me permito adelantar sin el permiso de la señora ministra, porque no le he preguntado si me lo da, que está saliendo a consulta pública el otro paso, que no podemos firmar hoy porque los procedimientos de nuestro propio gobierno y nuestra propia legislación requieren una consulta pública de muchos días, para permitir la competencia en la importación de las medicinas, lo que se llama técnicamente importación paralela. Hoy le regalan un monopolio al que pidió el permiso e hizo todos los trámites que había que hacer, incluyendo lo que el pueblo de Costa Rica sabe, que yo no voy a decir, y se deja un monopolio una vez que le dieron el permiso. Se acabó. Estamos sacando a consulta pública, yo me imagino que mucha gente, no mucha, unos pocos poderosos se van a oponer, pero muy pronto firmaremos el decreto que va a introducir por primera vez en la historia de este país, hasta donde yo sé, o en la historia reciente, las reglas de competencia básica en el mercado de las medicinas y la eliminación de los monopolios y privilegios odiosos a grupos poderosos de este país. Aquí la ministra quiere añadir para que vean que a pesar de lo que les cuentan algunos, que ustedes saben, estamos tratando de hacer lo correcto. Cuente, ministra, por favor. Sí, que este proyecto de homologación lo han llevado varias veces a la Asamblea, a varias instituciones y hace más de 5 años vienen planteándolo y nunca lo pudieron llevar a cabo. Hoy para nosotros es de verdad un honor decir que en un mes logramos este gran proyecto. Muchas gracias, ministro. Le invito a firmar. Han suscrito entonces este documento la señora Jocelyn Chacón Madrigal, ministra de Salud, y el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Quiere tomarse una foto. La felicito, ministra, de corazón. Bien hecho. Les solicito a las autoridades mantenerse acá en el escenario, dado que también firmaremos la reforma del artículo número 5 del Decreto Ejecutivo, Reglamento para el Enriquecimiento del Arroz. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. El arroz en Costa Rica es excesivamente caro con respecto a lo que debe ser, castigando tanto al productor agropecuario en las fincas de San Carlos, de Guanacaste, de Parrita, castigando al consumidor, especialmente a los más pobres, haciendo que paguen precios excesivos. La ruta del arroz continúa. Este es un paso importante. ¿Por qué? Porque resulta, para que la gente vea cómo ha estado esta cosa aquí, que en Costa Rica el Ministerio de Salud había prohibido fortificar el arroz. Y eso es simplemente agarrar el arroz que se importa y echarle unas cositas muy chiquiticas para darle una capacidad o un potencial alimenticio mayor.
Ah, no, eso solo lo pueden hacer de acuerdo hasta que firmemos este decreto ejecutivo 5 industriales en el país. ¿Y qué hace eso? Les da un monopolio, porque solo el arroz que ellos importan se puede fortificar en el país y mandarlo a fortificar del país del que se importa sale carísimo. Se acabó. Un paso más, porque hoy quien importe arroz y tenga la capacidad de hacerlo en Costa Rica, la fortificación la va a hacer. Manténganse sintonizados que pronto daremos el siguiente paso en bajar el costo del grano de consumo básico más importante de los costarricenses. Señora ministra, venga firme, por favor. Suscribe el documento la señora ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón Madrigal, y el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. ¿Cuánto tiempo habíamos tratado de hacer esto? Sépanlo que esta propuesta, que parece chiquitica, pero que es tan importante, también llevaba años. No se puede. La ministra pudo y la felicito otra vez. Muchísimas gracias a las autoridades. Con los alcances del Consejo de Gobierno y otras cosas de interés, el señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles. Doña Natalia me estaba escondiendo el forro. Son varios forros. Bueno, primero que todo, les voy a hacer un resumen luego de estos trabajando, decidiendo, progresando, 3 entregas importantes, seguimos para adelante. Los voy a informar sobre las discusiones del Consejo de Gobierno, los acuerdos y algunos otros hechos muy relevantes. Primero, con respecto a la representación de Costa Rica en los organismos internacionales, Costa Rica ha solicitado que doña Edna Camacho Mejía deje de representar al país en el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y le hemos pedido al Banco Interamericano de Desarrollo que en su lugar nombre al máster Telmo Vargas Madrigal, exministro de Hacienda, exgerente del BICSA, exgerente alto funcionario del Instituto Nacional de Seguros y una persona con una preparación académica envidiable al haber estudiado en la Universidad de Berkeley, en California. Doña Edna vuelve, don Telmo va. Segundo, en esa línea de nombramientos, hoy nombramos una cantidad importante de directivos en las instituciones autónomas. De hecho, es la primera vez en la historia de este país en que los directivos de las instituciones autónomas se nombran bajo un proceso de reclutamiento profesional con estándares, con entrevistas y donde no se puede ni siquiera argumentar que hubo un botín político como se puede argumentar en otras ocasiones anteriores. Publicamos carteles para cada empresa pública, emitimos criterios de transparencia y admisibilidad para elegir a los postulantes transparentes y conocidos de antemano, calificamos los perfiles admisibles, hicimos entrevistas a cada una de las personas seleccionadas por un panel que constituyó el Consejo de Gobierno del 15 de junio, compuesto por la ministra de la Presidencia, la ministra de Mideplan, el vicepresidente de la República
y el presidente ejecutivo de cada institución. Esa fue la metodología. Recibimos más de, y hemos nombrado a las juntas directivas del Acueductos y Alcantarillados, donde hay una urgencia, y eso viene pronto, de hacer una intervención seria, y por eso necesitábamos la junta directiva ya nombrada. Nombramos a 2 señoras, a doña Beverly Hernández Castro, Crisia Coto Morales, a 3 señoras, perdón, y a María Fernanda Jiménez Morales, y nombramos a un caballero, Roberto Quiroz Balma. Check el nombramiento de Acueductos y Alcantarillados. Para el Instituto Nacional de Seguros, recibimos 336 solicitudes y luego del proceso nombramos a doña Laura Guevara Gutiérrez, Alejandro Elizondo Castillo, Willy Carvajal. Para la refinadora costarricense de petróleo, recibimos 366 solicitudes y hoy nombramos a José Alberto Carpio, Gloria Ivankovich, Sandra Gallegos Ayala, Mijaela Dobrinescu y Silvia Saborío Alvarado. Me complace decir que hubo 8 mujeres nombradas hoy y 4 hombres, continuando con la política explícita de esta administración de al menos paridad de género. Además, logramos tener un balance de edad donde la persona más joven tiene 30 años y la persona de mayor experiencia tiene 75 años. Todo eso hay que valorarlo. A mí me escribe gente y dice, don Rodrigo, tengo 40 años y ya nadie me da trabajo. Logramos esos balances. Me complace sobremanera, todavía más, decir que yo, Rodrigo Chávez Robles, presidente de la República, no conozco ni conocía a ninguna de las personas nombradas. Esto es un ejercicio profesional, como merecen nuestras instituciones y francamente el pueblo de Costa Rica. Conocimos también en el Consejo de Gobierno la renuncia irrevocable del señor William Villalobos Herrera, que lo habíamos postulado al regulador general, bueno, renunció. Cesamos al embajador en Suiza y además, de manera muy importante, el Consejo de Gobierno, como se filtró algunos medios que parecieran tener amigos en todas partes, había solicitado, bueno, y después cuando hicimos pública el acta, lo hicimos público, un análisis de los alquileres del Estado. Les voy a dar unos numeritos para que la gente de ¿cómo se llama?, de Cotobruz oiga estos números, y la gente de Limón, y la gente del centro de Punta Arenas. ¿Saben qué? Logramos hacer un inventario incompleto de las 40 instituciones del Estado que tiene, bajo las cuales tiene control el Consejo de Gobierno. Es un inventario incompleto. Por ejemplo, pudimos inventariar nada más 34 y hubo un inventario incompleto en el caso del Ministerio de Educación Pública. Bueno, para decirles eso, en alquileres, esas 30 y pico instituciones que sí pudimos inventariar, gastan al año 420,000 millones de colones. ¿Sí? ¿No? Eso es, 70 millones de dólares. 70 millones de dólares, 7 por 7, 42. 420,000 millones de colones. Por ejemplo, el MEP le paga 1,000 y pico, solo el MEP, a una empresa asociada con el grupo Raventós,
1,000 y pico de millones de colones al año. El MEP también le paga un fideicomiso conocido como BCT, asociado a un banco y a un medio de información, 2.100 millones de colones. Además, tuvo que evacuar de un edificio del BCT 250 empleados. ¿Hace cuánto, señora ministra? La semana pasada, con una orden de los bomberos diciendo que era urgente sacarlos porque el MEP no podía garantizar la seguridad física de estas personas en un edificio de fideicomiso BCT. Viene la señora ministra, acata la orden y resulta que el oficial mayor firma que entrega el edificio en perfecta condición. ¿A quién le creo? ¿Al benemérito Cuerpo de Bomberos de la Patria o a un oficial mayor que, por cierto, ordenamos la separación del cargo de manera isofáctica al enterarse la ministra que ese señor firmó a nombre del MEP, posiblemente liberando de responsabilidad al dueño del BCT, del fideicomiso BCT, por haber tenido a esa gente en condiciones inaceptables? Los contratos están en dólares. Es decir, hay que pagarles en dólares, no en colones, no, en dólares. Entonces, vean qué triste. Y no podemos destituir al oficial mayor porque hay que hacerle el procedimiento. Bueno, se lo estamos haciendo. Lo separamos del cargo. El oficial mayor del Ministerio de Educación Pública, ante lo que es a todas luces una aberración con respecto a los intereses del pueblo de Costa Rica. Muchas gracias, señora ministra. La felicito por valiente, porque yo sé que adentro esto causa callos. Entonces, y ni para qué darles más ejemplos, hay otro fondo de inversión, 5,000 millones de colones al año. Tomamos la decisión de darle una instrucción específica a pena de sanción de despido a los jerarcas de las instituciones públicas de Costa Rica, controladas por el Consejo de Gobierno, que, uno, continúen comprando, construyendo los proyectos de construcción de edificios del Estado. Tenemos un edificio cerquita de donde la ministra de Educación Pública tuvo que evacuar a funcionarios públicos porque no tenía las condiciones mínimas de seguridad, que es el edificio del Banco de Crédito Agrícola Cartago, que está abandonado desde hace años. Estamos ordenando un inventario de todas las propiedades del Estado. Hay una instrucción a los presidentes ejecutivos y ministros, separan las compras, separan las construcciones, incluyendo el edificio del INAMO, que hace años está ahí. Acordamos o ordené una comisión que va a analizar esto, todos los arrendamientos del Estado, todas las propiedades del Estado, para manejar esto de una manera, yo no diría inteligente, yo diría respetuoso de la dignidad nacional. Y esa comisión está conformada por los ministros de Medeplan, Ministerio de Hacienda, ministra de Vivienda, el Ministerio de Justicia. La comisión tiene que rendir un informe y un plan de acción específico para que al fin, luego de no sé cuántos años de vivir lo que yo no sé si todos los medios van a reportar, hasta me pregunto si todos los medios van a reportar estos datos que yo he dado, para eliminar esa situación que sí merece que el pueblo de Costa Rica la conozca. Y vamos a construir la ciudad gobierno y estamos haciendo la ingeniería financiera, pero de nuevo, como cantaba aquella canción, yo no sé cuál era el cantante, se acabó. Entonces, a eso dedicó un buen rato el Consejo de Gobierno. Obviamente, también discutimos otros temas de política pública, la coordinación con las ayudas internacionales,
etcétera. Entonces, ahí les dejo la bola picando a ciertos medios, a ver si lo van a informar esto. Muchísimas gracias. Doña Natalia, ¿usted quiere tomar las preguntas o las tomo yo? Yo las puedo tomar. Yo las puedo tomar si usted quiere. Bueno, venga usted con la lista. Quedo a las órdenes de ustedes, señoras y señores. Continuamos con las consultas de los medios de comunicación. Para iniciar, hablamos con el periodista Julio Arrieta de Trivisión Canal 36. Don Julio, a sus órdenes. Un saludo a la gente de Guanacaste. Muchas gracias, señor presidente. Y a todo el país, porque ya ustedes tienen cobertura nacional, ¿va? Así es, correcto. Muchas gracias de Guanacaste para todo el territorio nacional. Señor presidente, en el tema de homologación de medicamentos, ¿qué conversaciones se han sostenido con las grandes farmacéuticas que tendrán impacto con las nuevas políticas en los precios de estos? Y bueno, ¿estas medidas tendrán algún impacto sobre las importaciones de medicinas que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social? Señora ministra, conteste sobre el proceso de consulta y las conversaciones, por favor. Y al final yo podría añadir algo. Claro. Sí, buenas tardes. Realmente me he reunido con algunos, pero claramente pues, no es de agrado para muchos, ¿verdad? Vamos a ver, el negocio pues se les cae un poco, ¿verdad? Y con respecto a la seguridad social, por supuesto que vamos a tener un gran beneficio, porque así como para la medicina privada, también los medicamentos que compra la caja van a entrar en ese proceso sin menos trámites, con más productos, mayor competencia y poder lograr disminución de precios. Ya, la ministra es muy diplomática. La felicito, ministra. Yo voy a tener que aprender de usted. Ya, la respuesta es obvia, pueblo de Guanacaste, pueblo de Costa Rica. Las licitaciones de la caja van a ser más transparentes, más competidores, más oferentes por el mismo producto. Si yo solo yo le puedo vender, ¿a qué precio le vendo? Si podemos vender muchos, ¿a qué precio transaccionamos? Ahora, nosotros no andamos invitando a empresarios para preguntarles si les parece o no que actuemos a nombre y en el bienestar de los costarricenses. La ministra atendió algunas solicitudes. Lo que sí hicimos fue la consulta pública de ley. ¿Verdad? A mí me preocupa cuando ciertos ministros, y por dicha la ministra me informó, me pidieron esta cita, los voy a atender. ¿Qué le parece? Sí, atiéndelos. Pero cuando los ministros se andan reuniendo con las partes interesadas sobre las políticas públicas, como ha sido tradición en este país, a mí más bien me preocupa. Muchas gracias por la pregunta. Continuamos con Hermes Solano de El Observador. Gracias. Buenas tardes, don Rodrigo. Don Rodrigo, hace una semana usted anunció y firmó el decreto del aumento salarial para ministros y viceministros, pero todavía no, creo que no se ha publicado en la Gaceta para que entre a regir. Quería saber qué ha pasado, si algo lo frenó, por qué no se ha publicado, cómo está ese tema. Y ahora nada más quería... Déjame contestar la pregunta que me hizo. Doña Natalia, ¿por qué no se ha publicado? Voy a hacer la averiguación y les aviso. Nada lo ha frenado. Debe estar en trámite o debe estar ahí en la imprenta nacional, pero nada lo ha frenado. ¿Por qué lo vamos a frenar? Si era hacer lo correcto. Muchas gracias. ¿El que sigue? Juan José Herrera de teletica.com. Buenas tardes, don Rodrigo, y a todos los presentes. Usted ahora mencionaba con el tema de las designaciones en las directivas de autónomas, el tema de que no se pudiera argumentar un botín político. Y ahorita ensalzaba también el tema de la competencia y las oferentes y demás. Con el tema de Caldera, ¿por qué, don Rodrigo? ¿Por qué no mandar a licitación si, por ejemplo, la Contraloría ya ha dicho que se opone a que se extienda el contrato a la sociedad portuaria? Máxime ahora con lo que se revela también en medios que financistas de su campaña están metidos en la directiva de la sociedad. ¿De qué medios usted, perdón? Teletica.com. ¿Cómo le agradezco que me haga esa pregunta? Porque otros medios se han dedicado a mentir y a tergiversar de una manera tan descarada que yo entiendo por qué es que los critican y no los ve nadie. ¿Sabe qué?
Primero, separemos las cosas. El gobierno anterior propuso una extensión de un contrato con obra pública de 25 años en la concepción actual, y gracias a Dios y a la valentía de la Contraloría General de la República les dijeron, pero ustedes qué están pensando, ¿ok? Número 1. Número 2, yo no quiero darle, hay un medio, dice, Chávez quiere darle una extensión. No, yo no quiero darle nada a nadie. A mí llegaron 10 cámaras de productores, de importadores, de graneleros, de comerciantes, de industriales diciendo, presidente, el puerto está colapsado. Hubo una señora que se llama doña Mónica Segnini, la presidenta de la Comisión de Competencia de la Cámara de Comercio. Los productos, señor presidente, están costando 30% más de lo que deberían costar. Yo no tengo verificación de ese número, pero estamos a una crisis que desde hace 10 años se veía y cuya solución el Ministerio de Transportes Públicos, el Ministro de Obras Públicas pasado y el INCOP, extendamos en una negociación directa de cara a cara. 25 años y con obra. A mí me hubiera dado vergüenza siquiera ir a la Contraloría a preguntar eso. No. Entonces, reunido con las cámaras, ellos pidieron la reunión, yo no los mandé a llamar, les digo, ¿cuál es la solución? Y las cámaras me dicen, mire, tenemos, ¿cuántos años, don José Álvaro, en esa comisión de trabajo? 6 años. Dice don José Álvaro Jenkins, presidente, lo que pasa es que tienen 6 años de estar hablando. Les digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la ruta es lo correcto. Partimos el proceso en 2. Lo que hay que hacer, señoras y señores del pueblo de Costa Rica, es evitar que lo que ya es una crisis se convierta en una tragedia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, negociando en vista de que una licitación como la que Dios manda va a llevar solo los estudios técnicos y la preparación del cartel de licitación 2 años, más las apelaciones. El cartel se publica, se reciben las ofertas, se avalizan, más las apelaciones. Rodrigo Chávez no va a dejar que este país caiga en una crisis sin un puerto en el Pacífico y que hasta el 2042, 2040 tengamos una solución. No lo voy a dejar. Entonces me dicen, don Rodrigo, lo lógico es, y lo consulté con el ministro de Obras Públicas que estaba ahí, el presidente del INCOP, es empezar a trabajar en esa licitación, que es la formal, por 25 años. Eso va a llevar 2 años. Mientras tanto, negocie con la empresa que tiene la concesión hoy una extensión para que ellos puedan hacer las medidas paliativas inmediatas para que la carga que entre y que sale por Caldera no se pudra nuestras exportaciones ahí y la carga no se quede en barcos en Bahía o simplemente no vienen. Ya hay navieras que dicen que no traen cosas a Caldera. Pequeño detalle, que eso no lo reportaron los medios que ustedes conocen. Pequeño detalle. Todo lo que yo le dije no lo reportaron. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Insinuando que yo le estoy haciendo un favor a una persona que es un accionista minoritario de la empresa de la concesión. Eso es mentira. Porque hay una persona que sí, compró bonos como inversión por un monto muy pequeño de dinero y que sucede y ocurre que tiene una participación accionaria muy pequeña en esa empresa. Entonces, ¿cuál es el encabezado? El encabezado no es Costa Rica está en crisis. Chávez quiere darle una extensión a una persona que compró bonos. Qué interesante la manera en que trabaja la prensa en Costa Rica. Bueno, ya espero haberle aclarado. Esa negociación yo no voy a tener nada que ver.
invité a la Contralora a que nos dé el consejo necesario, a pesar de que ella no debe ni puede coadministrar, para que la negociación no sea limpia, sea aséptica y que ella vea el proceso para poder dar el refrendo. Porque ¿sabe qué? Yo no puedo firmar nada sin que la Contraloría esté de acuerdo, más ni siquiera lo voy a firmar yo. Pero yo tengo aquí una persona que sabe con conocimiento de causa perfecto qué es lo que verdaderamente está pasando y no lo que reportan ciertos medios. Don José Álvaro, usted podría venir a contarle como presidente de la UCAEP al pueblo de Costa Rica la crisis que estamos viviendo. Yo sé que yo no le había dicho que le iba a preguntar. ¿Se anima? Dele. Para ir quitando toda la basura que reporta alguna gente. Dele. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como dice el señor presidente, no estaba en el guión esto, pero sí hablé con él y le expliqué un poco que en UCAEP, preocupados porque se iba a vencer la concesión en el 26, hace como 4 años se instauró una comisión que siempre ha existido en UCAEP, pero específicamente en Caldera, para ver agilizar y no permitir que llegara el caos que está pasando hoy, que se le vence la concesión en 4 años, como bien dice el presidente, tienen que hacer una licitación primero para escoger a la compañía que va a formar el cartel, hacer el cartel, vivir apelaciones. Eso es un proceso que se puede tardar de 2 a 4 años, 3 años, dependiendo de las apelaciones. De hecho, hubo una apelación con la adjudicación de una compañía que iba a empezar a recibir ofertas de todo el mundo, la apelaron y de ahí se la ganó y hoy estamos en base cero otra vez. Es decir, hoy estamos como iniciando el proceso de licitación. Esto el gobierno pasado, le contaba al señor presidente, nosotros tuvimos varias reuniones con el concesionario, con el señor Ricardo Espina, y se había llegado a una solución intermedia que era extenderle el contrato por una inversión aproximadamente de 42, 43 millones de dólares, en la cual ellos se comprometían a hacer ciertas obras en el puerto, que incluía, de memoria, no me acuerdo, pero era una grúa, ampliación de patios, poner una segunda romana. Hoy entra y sale la gente por un solo, los camiones por un solo entrada, hacer una entrada y otra salida. Así, había el dragado que tienen que hacer también, en fin, eran unas ciertas obras. Eso le iba a subir la capacidad como en 18, 19% más o menos, que hoy está colapsado un 90%, y un puerto cuando pasa de un 60% ya se considera que está entrando en punto de colapso, ¿eh? Así que esto ha tardado muchos años. Yo tuve varias reuniones con el gobierno pasado, con don Rodolfo Méndez Mata, explicándole este problema, apoyando la solución que estaba dando en ese momento el concesionario. De ahí nada pasó y hoy yo entiendo al señor presidente y se encuentra con una situación complicada. Yo creo que hoy la solución, como está pasando igual con RITE, ¿verdad?, que se vence a muy corto plazo la concesión, de ahí no hay otra que mientras se llega a una licitación en serio y se amplía el puerto, que eso era una inversión de memoria como de 280 millones de dólares que va a tomar como 4 o 5 años hacerlo, y dar esa concesión que habla el señor de 25 años, que esa es la manera correcta de hacerlo, pero eso toma tiempo. Y si no se hace hoy, vamos a seguir colapsando. Ellos dan un número que hoy Costa Rica pierde como 100 millones de dólares al año, simplemente por no hacer las ampliaciones que se requieren. Eso es un número que lo tiene la concesionaria y validado por autoridades portuarias, lo cual, de ahí, si es una inversión de 300, casi que en 3 años se lo paga el país. Así que eso, números redondos, señor presidente. Muchísimas gracias, don José Álvaro. Yo lo que me pregunto es por qué los medios no reportaron que esto se venía a venir hace 10 años, como el de RITEVE. Bueno, el de RITEVE hace 20. ¿Ah? Entonces, sí, hay que hacer esto ya, y que el hecho de que haya alguien que haya participado en mi campaña, ni siquiera la persona que participó en mi campaña, el hijo con una posición accionaria minoritaria, pasa por ser un evento de casualidad, y que no voy a permitir yo, primero, que Costa Rica sufra más de lo que ya está sufriendo, y segundo, que se malinforme al pueblo de Costa Rica qué es la realidad de las cosas, desinformando, reportando medidas o verdades parciales, omitiendo el fondo de los hechos. Y aquí estoy dando la cara. Y tengo a 10 cámaras y a la unión de cámaras diciendo, como ustedes oyeron, esto es lo correcto que hacer.
Dele, por favor, doña Natalia. Continuamos con Laura Brenes de Noticias Repretel. Gracias, buenas tardes, don Rodrigo, y a todos. Don Rodrigo, tal vez si usted me aclara el tema de la comisión que analizará el tema de los alquileres de los edificios. Esa comisión tiene un plazo establecido para analizar ese tema y una de las metas suyas es reducir la deuda y también el gasto de los alquileres. Tomando en cuenta este inventario que ya se hizo y teniendo un poco claro el panorama, ¿a qué plazo considera usted que podría cumplir esa meta? Mire, primero, la meta tiene décadas de atraso. Uno de los momentos más tristes de mi vida, como en los 6 meses que duré en Hacienda, fue ir al servicio civil. Es un cuchitril, donde estaba antes. Una de las cosas que me entristece es ver un fideicomiso VST que tiene 256 empleados públicos en condiciones que los bomberos dijeron, esto es un riesgo enorme. Y otra tristeza es 420.000 millones de colones, o 42.000, lo que sea, 70 millones de dólares, que se le pagan a gente en contratos en dólares y sin plazo. Usted sabe que donde está el edificio del MISIT, el contrato dice no hay plazo. Mi abuelita decía no hay plazo que no se venza, menos el contrato de alquiler del MISIT. Y no le voy a decir quién es el dueño, pero bueno, y además están dólares. ¿Usted ve lo que quiero decir, doña Laura? La comisión tiene que venir en una semana con las acciones específicas, que incluyen un inventario de todos los edificios del gobierno, un inventario de todos los alquileres, con quién es el que ha estado quién es el dueño del edificio y por cuántos años ha estado alquilando, qué condiciones, y vamos a ver qué lotes vendemos, qué edificios vendemos, cómo usamos los flujos de alquileres de 70 millones por año para construir algo que merezca el pueblo de Costa Rica y no el desorden y los, para ser franco, cuchitriles en los que hemos puesto a los empleados públicos de este país y a donde tienen que ir a hacer trámites el pueblo de Costa Rica. Ahora tiene que ir al Registro Nacional, vaya pasaporte. Pero es que en el MOP, vaya Hacienda, ¿en cuál de los 24 edificios que tiene Hacienda tengo que ir? ¿Al de la Sabana, al del Centro o al de San Pedro? Esa es la misión y lo vamos a hacer. Una semana para que vengan esos 4 jerarcas con una ruta clara. Continuamos con Alex Méndez de Diario Extra. Gracias. Las buenas tardes, don Rodrigo, y a todos los presentes. Don Rodrigo, ante la salida de don William Villalobos, la renuncia de él, ya se valora o ya tienen los nombres de la persona que lo irá a sustituir. Y de repente, si me permite, también otra pregunta que usted hizo alusión respecto al cese del embajador en Suiza. Tengo entendido también de que en Italia, al parecer, se dio lo mismo. Quisiera saber las razones de ello. Las razones son obvias. Esos fueron nombramientos de botín político. El señor canciller, el embajador el persona en Italia era el secretario general del PAC. Y fueron nombramientos políticos, no de carrera. Yo tuve la oportunidad de conocer al embajador en Suiza en mi reciente visita a Davos. El señor canciller tiene la orden de evaluar de una manera objetiva todos nuestros representantes en el exterior y lo está haciendo. Estamos agotando en la medida de lo posible los 24 embajadores de carrera que tenemos, porque solo tenemos 24 y tenemos 80, un número por ahí. Entonces, primero acomodar a los 24, mandarse a traer la gente que no tiene nada que ver y poner gente correcta y gente que tenga la línea del gobierno y que tenga las capacidades. Sobre don William, eso fue ayer, hay que correr porque eso es un puesto importante, el de Arecep. Muchas gracias. Continuamos con Josué Vargas de NC11. Muy buenas tardes. El año pasado fue dictaminado el proyecto de ley de medicamentos de Walter Muñoz que proponía principalmente fijar y regular los márgenes de utilidades sobre los medicamentos importados. Ya fue dictaminado, entonces quería consultarle si ya pudo ver ese proyecto de ley, qué le parece y si ayudaría a reducir el costo de los medicamentos en el país. Me parece pésimo. ¿Por qué? Porque cuando usted regula precios, se presta para regularme el precio.
No. En las sociedades modernas y prósperas es el mercado el que decide, pero un mercado donde no haya gente que compita en moto en la carrera y otros a pie. Y eso era lo que teníamos. Entonces nosotros lo que estamos es quitando los privilegios horrendos y ofensivos que han tenido unos. Si usted se pone a regular los márgenes, póngase a ver, ¿cuál es la base del precio? El del monopolista y le fija un margen. ¿Y qué margen le da? ¿Qué es razonable? De ahí es donde empieza el chorizo. No, señor. Cosas hay que hacerlas bien. Hay que bajar el precio de los medicamentos como Dios manda, a través de un mercado en el que el gobierno no siga siendo el instrumento de unos pocos para sacarle plata a la bolsa a los muchos. Gracias. Continuamos con Sharon Cavallini de Interferencia Radioemisoras UCR. Buenas tardes, Sharon C. de Interferencia UCR. Según una respuesta, don Rodrigo, que dio la prensa de Casa Presidencial a Interferencia, se dijo que no se nombrará un comisionado en asuntos LGBTIQ y que en su lugar se va a nombrar un comisionado de integración social. La pregunta sería, ¿por qué no se va a nombrar algún comisionado para estos asuntos? Y en el tema del comisionado de integración social, ¿qué ámbitos o temas vería? Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo viví en Turquía muchos años. Ahí dicen, si va a pedirle a Dios, pídale a Dios para todos, no solo para unos. De ahí, la comunidad LGBTI tiene todo mi respeto y todo tiene mi apoyo, pero ¿por qué solo ellos van a tener un comisionado? ¿Qué pasa con los indígenas? ¿Qué pasa con los afrodescendientes? ¿Qué pasa con los discapacitados? Ahí está la respuesta, doña Charo. Es que volvemos a lo mismo. La primavera no debe distinguir jardín. Y aquí en Costa Rica, los gobiernos lo que han hecho siempre es decir, a este jardín sí, a este no. No le llueve aquí al de la par. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos revisando currículums. No veo por qué tener un comisionado para un grupo de la sociedad nada más, independientemente del mérito de ese grupo. Muchas gracias. Juan Diego Córdoba, de La Nación. Gracias, buenas tardes, presidente. Nada más para aclarar, presidente, para verificar si el gobierno cumplió con la regla fiscal de un año determinado, ¿se hará con base en lo presupuestado el año anterior o con base en la ejecución real del año anterior? Le contesto la pregunta, se va a hacer con base a lo presupuestado el año anterior y no a lo ejecutado el año anterior. Ese fue un grave error, yo me opuse como ministro de Hacienda, pero bueno, el presidente decidió de otra manera y las instituciones. Usted vio cómo aplaudió la señora presidenta ejecutiva del PANI, porque de otra manera no hay plata. Gracias. Presidente, yo nada más quería el que sigue, por favor. Continuamos con Richard Molina de El Guardián. Buenas tardes, señor presidente, y a los señores ministros y a don Álvaro. Yo creo que la gente necesita, don Rodrigo, que nos dé una explicación, porque esto parece surreal, perdón el comentario, que se den tantas cosas y que se vayan descubriendo tantas cosas que parecían sencillas, como las que la señora ministra de Salud advertía y las que usted ha enumerado. Y yo realmente estoy sorprendido. Don Rodrigo, ¿qué realmente ha pasado? O sea, el pueblo de Costa Rica, revisando nuestras redes en El Guardián, está sorprendido de estas cosas. ¿Qué realmente valora usted que ocurre, don Rodrigo? ¿Es que esto era tan difícil de hacer o faltaba voluntad política? Gracias, señor presidente. Primero, desafortunadamente no es surreal, es asqueroso. Segundo, ¿por qué el pueblo de Costa Rica no sabía? ¿Por qué lo sorprenden? Porque estas cosas o las saben por medio de la prensa o las saben por medio del presidente de la República. Ninguno de los dos, antes de hoy, habían reportado estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo no se van a sorprender? La gente habla, los alquileres, pero ellos sabían que tal compañía, que tiene tal medio, que tiene tal esto y que tiene tal otro, estaba metido en esto. No. ¿Por qué será que el medio no lo quiso reportar? ¿Y por qué será que el presidente de la República, los ministros correspondientes, nunca lo quisieron reportar?
Yo creo, don Richard, que las cosas son como son. Y a mí me dicen que yo soy muy directo y hay gente que dice que estoy hasta agresivo. No, señor, porque a mí no me da tristeza. A mí me dio indignación cuando fui ministro de Hacienda, me di cuenta, lo vi por dentro y dije, por eso me voy a lanzar a la presidencia de la República, aunque en el momento en que me lancé, la probabilidad de que yo ganara era chiquititica. Pero por lo menos dije, lo voy a denunciar y lo denuncié. Y ahora no solo lo estoy denunciando, lo estoy arreglando y señalando a quienes fallaron en su obligación con el pueblo de Costa Rica de contarles que la casa nunca estuvo ordenada. No las espero. Se las voy a ir dando. Sigan viniendo miércoles a miércoles. Van a ver. Que están apareciendo. Es que viera que yo soy una persona muy paciente, aunque no parezca. Pero cuando se trata del bienestar del pueblo, yo me indigno. Y la gente sabe quién falló en reportar esto. Por eso se sorprenden. Bueno, ya no hay sorpresas, amigos y amigas costarricenses. Ya no hay sorpresas, señores de la Asamblea y señores de la Asamblea Legislativa. Ya no debería haber sorpresas en los rincones del país con estos temas. Pero viera que va a haber muchas más. Gracias. Continuamos con Roger Espinosa del CINAR. Buenas tardes, señor presidente y ministros. Usted habló de simplificación de trámites para facilitar el comercio, con la firma de este decreto. ¿Dentro de cuánto tiempo ya podríamos ir viendo estos cambios producto de estas firmas del día de hoy, don Rodrigo? La señora ministra, todo esto empieza en 6 meses. ¿Por qué? A mí me hubiera gustado para el 9 de mayo. No se puede. Primero porque los mandos medios dicen, no, suave un toque, ¿va? Y perdone que hable como costarricense, suave un toque. Bueno, entonces la ministra tiene que ir conversando. Después están los procesos. Usted está, amenazas también. No, si usted hace eso, le va a caer tal ley y tal cosa y tal otra. Y empieza uno, ya cuando la ministra dice, no señores, aquí vamos, hay que hacer la consulta pública. Nos llevó 6 semanas. Ahora, yo pido disculpas porque nos haya llevado 6 semanas, porque yo lo hubiera querido hacer el 9 de mayo. Está bien, pero llevaba años de estar de un lado para otro esto, 10 años tal vez, o más. Entonces, como yo he dicho, entre ustedes y entre los grupos que algunos de ustedes representan, no hay ningún apetito, no todos, digo, entre algunos de ustedes y de los grupos que algunos medios que ustedes representan, no hay ningún deseo de hacer estos cambios y atraviesan, empujan, critican, etc. Vamos a ver si nos meten un salacuartazo. Vamos a ver. Ojalá que no, porque como dijo don Richard del excelente medio El Guardián, ya la gente sabe, ya no va a haber sorpresas. Muchas gracias. Continuamos con Alessandro Solís de ameliarrueda.com. Buenas tardes, presidente. Primero, pedirle una actualización con respecto a lo que usted dijo hace 3 semanas tras un consejo de gobierno, cuando se le consultó sobre la posible implicación de Calixto Chávez en su poder ejecutivo. Usted dijo entonces que estaban evaluando tal vez incluirlo de forma... No, vamos a ver, esa es la pregunta suya. Tenía una continuación. ¿Cuál es la pregunta? Porque se está mandando un editorial y mira, tiene 10 compañeros aquí tratando de preguntar. Estoy diciéndole lo que usted dijo hace 3 semanas exactamente. No, yo sé lo que dije, no me lo tiene que repetir. ¿Cuál es la pregunta? Primero le quería pedir una actualización sobre esto, si ya se ha tomado una decisión sobre este deseo suyo o esta ambición. Y segundo, preguntarle si cuando los empresarios con los que se reunió el lunes para ver el tema del Puerto Caldera, le transmitieron su profunda preocupación por lo que está sucediendo ahí, lo que usted muy bien nos ha comentado a todos, y usted pues anunció la decisión que anunció o la instrucción que anunció. Si usted en ese momento no pensó que de pronto podía haber algún señalamiento por cuestión de conflicto de intereses, y si no lo vio entonces, no sé si lo ve ahora. ¿Va a hacer la pregunta o no?
Sí, que sí vio bueno, entonces la pregunta es si pensé si iba a haber un conflicto de intereses. No, no lo pensé porque no lo hay. Ahora, sospeché que alguna gente malintencionada iba a hacer un escándalo de eso. Pero usted sabe qué, yo hago las cosas bien. Don Calixto Chávez no es socio de esa empresa. ¿Ok? Entonces, y aunque lo fuera, yo mantengo las cosas a suficiente distancia para que se mantengan asépticas. Porque aquí el tema no es que Rodrigo Chávez le pida consejo a Calixto Chávez de vez en cuando, quien, por cierto, para que la gente lo vea, lo sepa, fue el primer empresario costarricense de hacer una emisión internacional de acciones en la Bolsa de Nueva York. Esa es la clase de persona que es. ¿Ok? Eso no se lo brinca un banquerillo local aquí, no. Eso es un verdadero empresario. Entonces, tiene la visión del mundo. No hay conflicto de intereses, el señor no es socio, por supuesto que yo dije, ahí va a salir algún medio pervertido diciendo, Chávez le quiere regalar, tal vez usted vio ese titular, Chávez le quiere dar a Calixto Chávez o a la empresa Calixto Chávez la concesión. Bueno, que alguien mienta y vaya a mentir y que yo sospeche que vaya a mentir y se dé la realidad, no significa que nosotros no vamos a hacer lo correcto. De hecho, yo llamé a la Contralora y le dije, señora, póngale atención, mandé al ministro de Obras Públicas y Transportes. Gracias. Continuamos con Luis Álvarez de La Reacción. Gracias, señor presidente. Sobre este tema de Caldera, quisiera saber por qué se descartó la propuesta de la empresa filipina ICTSI, que obtuvo una muy buena calificación, dicho sea de paso, por parte del área técnica del Consejo Nacional de Concesiones. Entiendo que el plan maestro surgió después de que ellos presentan la propuesta y de que reciben la calificación. ¿Cuál plan maestro? Perdóneme. Entiendo que surgió un plan maestro para el proyecto y que parte de eso es por lo que se descarta la empresa. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿por qué se descartó la empresa filipina? Y si usted consideraría, cuando venga la licitación internacional, retomarla o incluirla. Mire, primero, no se ha descalificado al no, yo no conozco esa empresa, ICTI, le entendí. ICTTI, pero de acuerdo a lo que me dicen las 10 cámaras, de acuerdo a lo que me dicen los expertos, tenemos que hacer una nueva licitación. Y acaba de oír usted a don José Álvaro Jenkins, presidente de la OCAEP, ¿verdad?, decir que eso va a llevar años de años de años. Más bien qué dicha que me dijo, porque así, cuando hagamos la licitación como Dios manda y no a la carrera, vamos a invitar a ICTSI, a Maersk, a SAM, a Hapag Lloyd y a todas las empresas portuarias creíbles del mundo. A nosotros nos conviene que vengan todas y que ofrezcan. Obviamente que sí, pero no se le descartó. Simplemente, ¿sabe qué? Eso parece las citas de la caja. Le vamos a hacer la operación en 10 años. Pero es que el médico me dio 6 meses de vida. Sí. Llevemos 8 años o 6 años en hacer la licitación. Pero me dice el médico, el sector privado y los consumidores, de que esta cuestión colapsa mañana. No, señor. Hay que ir a la sala de emergencias cuando es una emergencia. Muchas gracias. Continuamos con Álvaro Murillo, de Semanario Universidad. Se retiró. Continuamos con Mauricio Muñoz, de El Mundo CR. Creí que me confundieron con Álvaro Murillo. Vamos a ver, voy a editorializar un poquito. No. Solo un poquito. Mauricio, usted es muy buena gente. Bueno, dele, a ver. Ok. No, estamos haciendo una investigación. Un dentista me dice que lo están investigando porque cobra 15,000 colones y el colegio profesional lo obliga a cobrar 21,000 colones por una calza. Usted en el programa de gobierno habló de la disminución de costos de los servicios profesionales en tarifas reguladas. Quisiera saber cómo va avanzando eso. Sé que hay 2 diputados, uno de Liberación y otro de Liberal Progresista, que están trabajando sobre un proyecto de ley en ese sentido de liberar
costos, sobre todo en temas de salud como odontología. Quisiera ver cómo ha avanzado no sé si era un punto del programa de gobierno. Vea, yo pienso que eso es absolutamente indecente. Decirle a una persona que tiene una necesidad de hacerse una calza y a la que no le dan la cita en el seguro o que tal vez está en el sector informal, vamos a meter a su dentista en un problema, hacerle una investigación porque le bajó el precio. Lo mismo que derogamos el precio mínimo del arroz. Si usted vende arroz más barato, lo que dice el gobierno en el supermercado, lo vamos a golpear. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya sabemos, don Richard dice que hay mucha gente sorprendida, pero eso lo sabíamos. Yo le encargué este tema a doña Natalia Díaz. Venga, doña Natalia, cuénteles, y a don Francisco, tal vez los dos, porque estamos trabajando en eso. ¿Sí? ¿Sí? Les fijan los precios, y si se lo quiere hacer hasta por caridad humana, porque ve que el señor no tiene plata, o la señora, se mete en un problema por cobrarle 10,000 pesos en lugar de 21,000. Dele, doña Natalia. Don Francisco, tal vez, presidente, primero. Dele, don Francisco. Sí, gracias. Efectivamente, dentro de la lógica del gobierno que se da en arroz, se da en medicamentos, de buscar más competencia en todos los mercados para beneficio del consumidor, conocimos, poco tiempo después de haber asumido la posición, conocimos un estudio muy rico, muy profundo de la Comisión para Promover la Competencia, Coprocom. Ese estudio determina una serie de sugerencias y estamos tomando ese estudio como base y con la ayuda de algunos expertos internos y externos del Ministerio, elaborando la hoja de ruta, que como usted comprenderá, introduce o tiene que contener iniciativas que van a requerir cambios de ley y otras también cosas que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo. Pero estamos elaborando y construyendo esa hoja de ruta dentro de la misma lógica que hemos tenido en el caso de arroz, medicamentos y todo lo que han ido ustedes conociendo. Pero la base son las recomendaciones de Coprocom y la hoja de ruta está en esa construcción que le expongo. Básicamente era lo mismo, presidente. No, nada que ver. Pero, Mauricio, usted sabe que el comerse la bronca se va a manifestar de una manera muy real y palpable en el momento en que empecemos con la ruta, porque estamos tocando intereses, ¿no? Pero bueno, ahí va a haber más sorpresas sobre ese tema particular. Bueno, ¿hay queda alguien más? Pues yo me tengo que medio ir ya. Sí, con Carlos Mora de CR hoy. Ah, bueno, ahí terminamos. Sí, señor. Gracias, presidente, y buenas tardes. Queríamos una reacción de su parte ante la petición que le hacen bancadas legislativas y el mismo Poder Judicial a que usted respete la independencia de poderes, luego de sus declaraciones de que le pide al Poder Judicial no prestarse a intereses que usted llama canallas. Y además preguntarle si ya tiene o va a conseguir abogados para las 5 causas que la Fiscalía confirmó que tiene usted en la Fiscalía pendientes. Muchas gracias. Vea, canallas sobran en Costa Rica y usted lo sabe mejor que nadie, me imagino, porque es periodista. Yo respeto absolutamente la independencia del Poder Judicial. Lo que pasa es que hay canallas que tratan de tergiversar y malinformar al pueblo de Costa Rica sobre qué significa eso. ¿Acaso que son la República Independiente del Poder Judicial que tiene sus propios pagadores de impuestos, su propio legislativo? No, son 3 poderes de una sociedad, de un Estado con solo un presupuesto y con solo un grupo de sus ciudadanos que pagan impuestos y a que ellos tienen que servir. Si usted dice que respetar al Poder Judicial es decirles, en el año 2000 ustedes tenían 160 empleados por cada 100,000 empleados y hoy tienen 265 y vemos que la calidad de los servicios judiciales va para atrás, pucha, qué fregado esa definición de respeto. No es la mía. Sería interferir con el Poder Judicial que yo vaya y les diga, usted tiene que quitar al juez tal para meter a fulano de tal en la cárcel y encontrarlo culpable. Yo no hago eso. Entonces, volvemos a lo mismo, la mala información, la insinuación. Mire, y sobre los abogados, las causas abiertas que yo tengo, yo lo he dicho, son absurdas. La ley no me permite comentar,
pero yo no sé si lo que me da es lástima o risa o qué, ver la causa y el denunciante, ¿verdad? Entonces, yo no sé, ¿por qué va a contratar abogados si ni siquiera me han notificado? ¿Verdad? Gracias. Que pase muy lindo día. Un saludo al pueblo de Costa Rica. Como dice el medio El Guardián, vienen muchas más sorpresas. Manténganse sintonizados, por favor. Muy amables. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias por acompañarnos a la conferencia de prensa.